Pues, amigo, ¿usted me podría señalar, por favor, dónde está Libia? ¿Dónde cree que esté? Como pues Europa debe ser, ¿sí o no? Sí, claro. Por acá. Está cerquita. Sí. África. Ah, claro. No, pues no sé. ¿De África cuál cree? De África. Sí, de aquí cuál cree que sea Libia. No sé, por acá abajo del sur. Bueno. Señor, ¿usted por favor nos podría indicar dónde queda Libia? Libia. Libia queda en esta zona, pero no sé exactamente dónde queda. Señale cualquiera, Allá seguramente lo sé. a ver, Libia. Me parece que queda acá arriba. Listo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. ¿Usted nos podría indicar dónde queda Libia? Libia llama a la muchacha de servicio. Libia queda en el África mismo. Sí. En el África, sí, pero en el aquí, mapa. no, yo se lo georreferencio en un mapamundi. En un mapamundi porque viene colores y viene la nomenclatura. Esto no Pero tiene ahí está todo nomenclatura, blanco. mijo. Entonces esto todo blanco, mío. Sé que está en el África, que es uno de los países principales del África, ¿no? No sé en este momento si queda en el norte o queda en el sur, ¿no? Porque es difícil, es decir, Pero el así... mapa mundi se orienta uno. En un mapamundi, claro, ya viene la nomenclatura, ¿no? Buenas tardes. ¿Ustedes me podrían señalar de pronto dónde creen que está Libia? En el mapa. Ah, ¿conoces? No, así tapadito. No. De pronto, ¿dónde crees que está? Bueno, pongámoslo acá. Sí. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted nos podría indicar por favor dónde queda Libia? Sí, aquello queda en África. Fue donde en el 2011 cayó Gaddafi. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que trajo para Libia el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Pero antes de ello vamos a hablar un poco de su historia y de las características de este país. Libia se encuentra al norte de África bordeando el mar Mediterráneo. Limita con Túnez, Argelia, Níger, Chad, Sudán y Egipto. Tiene una población de 6 millones de habitantes, de los cuales el 12% son inmigrantes y un 96% son musulmanes. Este país se caracteriza por su riqueza petrolera. Para el año de 1911 se encontraba ocupado por el Imperio Otomano. Para este mismo año llegaría el Imperio Italiano, quien ocuparía estos territorios hasta 1943 tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Para aquel entonces la ONU ocupó de forma transicional estos territorios, hasta el 24 de diciembre de 1951, cuando alcanzó su independencia. Para el año de 1969 llegaría el dictador Muammar Gaddafi, quien buscaría instaurar el socialismo relacionado con el Islam. Para el año 2010, que empezó la primavera árabe, y en el año 2011, que empezaron las revueltas en Libia, el dictador Muammar Gaddafi haría una brutal represión contra su población. Pues esto motivó la intervención de la comunidad internacional y lograron derrocar al dictador Muammar Gaddafi. Esto trajo consecuencias negativas para el país, ya que inició una guerra civil por el control de los territorios, donde países extranjeros tenían diferentes intereses en los mismos. Esto ocasionó que el país se dividiera en tres regiones principales: Tripolitania, Fezzan y Cirenaica. El gobierno reconocido por la comunidad internacional se encuentra en Tobruk, en Cirenaica. En Tripolitania se encuentran las fuerzas leales al dictador Muammar Gaddafi, y la parte sur, o la región conocida como Fezzan, se encuentra en disputa por diferentes grupos que buscan controlar los 45 pozos petroleros allí presentes. Como ya se mencionó, la intervención de la comunidad internacional en Libia generó que este país se dividiera en tres regiones fundamentales, que se encuentran representadas en la nueva bandera que se adoptó para febrero del 2011. Entonces, el color rojo representa la parte sur, que es Fezzan, el color negro representa a Cirenaica,
y el color verde representa a Tripolitania, que es donde está el gobierno pro-Gaddafi. En cambio en Cirenaica está el gobierno que está apoyado por la comunidad internacional. En el color negro se encuentra la media luna y la estrella, que representan el Islam, que es la religión principal de este país. Tras la intervención militar de la comunidad internacional en el 2011, que terminó con el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi, todos los indicadores sobre la estabilidad del Estado empezaron a decaer. Entonces, por ejemplo, el Fraser Institute analiza la libertad económica de los países. Analiza un total de 159 países con un puntaje de 0 a 10, donde 10 es pésimo y 0 es un buen indicador. Libia se encuentra en el puesto 154 entre los 159 países, por lo tanto es uno de los estados con menor libertad económica del mundo. Previo al 2011 no se encontraban cifras sobre este país. Otro de los indicadores es de Transparencia Internacional sobre la corrupción. Libia está en el puesto 171 entre 180 estados. Un índice de la fragilidad de los estados analiza un total de 178 países, en el cual Libia ocupa el puesto 23, pero entonces vamos a enfocarnos en este punto. Para antes del 2011, antes de la intervención de la comunidad internacional, Libia estaba en el puesto número 111. A cambio de los otros indicadores, el indicador de la fragilidad de los estados, entre más lejano, quiere decir que está mejor posicionado el país. Después de la intervención de la comunidad internacional que derrocó a Muammar Gaddafi, Libia en el 2012 ocupaba el puesto 50. En la actualidad ocupa el puesto 23, lo que quiere decir que ha perdido 27 puntos. Entonces, este indicador analiza varios factores. Entre ellos está la intervención extranjera, la caída económica, la poca legitimidad del Estado y la división de las élites. En todos estos factores, Libia ha venido empeorando desde la intervención de la comunidad internacional. Otro de los factores que han empeorado han sido los derechos humanos, los servicios públicos y el desarrollo humano. Los factores que más afectan o que más aportan, por decirlo de alguna manera, a esa fragilidad del Estado ha sido la intervención extranjera, que según este índice que mide de 0 a 10 la puntuación, dependiendo cada factor, la intervención extranjera se encuentra en una puntuación de 10, que es la máxima. Y Libia, en términos generales, tiene una puntuación de 9.3 sobre el total, que es 120. 120 es el peor indicador que hay. Libia está en 96.3 y pasó de estar en un indicador de un 60 puntos, lo que quiere decir que la fragilidad del Estado ha sido causa de la intervención de potencias extranjeras en este país. En cuanto a los aliados políticos de Libia, encontramos Egipto, Túnez y Argelia. Ellos apoyan un acuerdo político para ponerle fin al conflicto en este país y además exhortan a Libia a que entre en un proceso de conversaciones y de cooperación con los países vecinos y con la ONU para aplicar el acuerdo político del 2015, que pide una formación de un gobierno interno en el país. Esto está apoyado por la resolución de la ONU 2259. En cuanto a los aliados económicos de Libia, encontramos los miembros y exmiembros de la OPEP y también los miembros de la Unión Africana. Tienen como objetivo para el 2023 ser una especie de Unión Europea y se proponen como ítems principales ser una unión económica y monetaria, tener una divisa compartida, una zona de libre comercio, una banca central, un mercado común y una unión aduanera. En cuanto a los detractores militares, encontramos que debido a la zona de exclusión aérea, que pedía que todas las medidas fueran usadas para evitar las violaciones de derechos humanos, los países que van en contra de Libia son Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Chad e Italia. Por parte de los detractores económicos y políticos encontramos a Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Y por el lado de detractores económicos y políticos internos encontramos los grupos armados de Sintan y Misrata que estaban en constante combate control de Tripolitania, en donde habían pozos petroleros. De la misma manera, en Cirenaica habían combates entre el general Kafter y miembros de la formación islamista Ansar al-Sharia. Es importante resaltar los intereses geopolíticos que tiene Estados Unidos sobre Libia. Por una parte, se encuentra el AFRICOM, que es el Comando de Estados Unidos para el África, y con el cual quieren capturar bajo la violencia armada las riquezas del continente como agua, energía y minerales estratégicos. Por otro lado, Estados Unidos pretende aislar a China de hidrocarburos y materias primas que se encuentran en esta zona de los países del tercer y cuarto mundo, y así evitar que China logre un ascenso de PIB y además que logre aumentar su capacidad tecnológica, acabando con la superioridad militar de Estados Unidos. Lo anterior debido a que según Oil and Gas Journal, Libia es la primera economía petrolera de África y la novena del mundo. Además, en Libia está el 3.5 de la reserva de petróleo mundial. Por otro lado, tiene acuíferos fosilizados a solo 500 metros de profundidad, recordando que al mundo le quedan solo el 2% de agua dulce. Ahora hablaremos de las razones de inestabilidad en Libia. Primero hablaremos de la primavera árabe, enseguida de la incapacidad de formar gobierno, también del avance de ISIS y por último del tema de migraciones y fronteras. La primavera árabe fue un fenómeno que se dio en países del norte de África en el 2010, primero en Egipto y Túnez, donde por el descontento de la población y ante una serie de protestas por factores económicos y sociales, fueron derrocados los regímenes que se encontraban en el gobierno para ese momento. Entonces, este fenómeno se dio en Libia, donde se buscaba derrocar al presidente Gaddafi, el cual respondió con represiones a la población. Se presume que hubo uso de fuerza desmedida, violación de los derechos humanos y que fueron asesinadas más de 6.000 personas en la ciudad de Benghazi. La ONU emitió 2 resoluciones para proteger a la población civil y a las áreas que se encontraban bajo la amenaza de las represiones del presidente. En cuanto a la incapacidad de establecer un gobierno, Libia se encuentra dividido en pequeños estados, en algunos casos controlados por el Estado Islámico. Esto como causa de la incapacidad de establecer gobierno. Actualmente hay una disputa por el gobierno. Una se encuentra en Trípoli, que es reconocida por Turquía y Qatar, y la otra en Tobruk, que es reconocida por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y la comunidad internacional. Aunque la ONU intervino para la creación de un gobierno de transición liderado por Faiz al-Sarraj, esto no fue posible porque los líderes libios que se encuentran en Trípoli obstaculizaron el proceso. Otra de las razones de la inestabilidad en Libia es el avance del Estado Islámico, pues este es el principal beneficiado para ganar territorio y poder. En el 2015 tomaron el control de la ciudad de Sirte y posteriormente el control de la ciudad de Benhawa, que es el principal enclave petrolero. Para el año 2016, una coalición de las milicias del gobierno de la Unidad Nacional inició una operación con el apoyo de Estados Unidos para recuperar el territorio perdido. Sin embargo, esto no se logró con éxito. Por último, la migración y las fronteras. Más de 217.000 personas han sido desplazadas internamente y 234.000 han emigrado al exterior. Las fronteras se encuentran controladas por las milicias rebeldes que someten a explotaciones
torturas y abusos sexuales a las personas que entran y salen de Libia. Por otra parte, hay quienes buscan salir hacia Europa por el Mediterráneo en embarcaciones no aptas para navegar. Luego de saber que la más grande consecuencia que trae la caída de Gaddafi es la fragilidad del Estado, es necesario destacar los actores que influyen en esta y que además lo convierten en un Estado fallido. Entonces, digamos que como actores internos que se destacan, pues están, digamos, los ejércitos legítimos y los que contaban con el poder, que eran los pro-Gaddafi. Entonces está el ejército de Libia conjunto con la Fuerza Aérea Libia Libre. Están las fuerzas gadafistas y las fuerzas paramilitares que pues obviamente también eran pro-Gaddafi. ¿Qué es lo que convierte a un estado en fallido? Y una de las, digamos, de las características de ello es que existan múltiples grupos terroristas. Libia actualmente cuenta con entre 1.700 grupos terroristas y digamos que los más mencionados y los que más han influido en este momento es el Ejército de Liberación Nacional, las fuerzas yihadistas que son conjuntas con el Estado Islámico, y se crea también la coalición Amanecer Libio, que es, digamos, compuesto por grupos de la localidad de Misrata y con ideología también islámica. Luego de ello, y como un actor externo, podemos encontrar a Naciones Unidas, que ayuda con la creación de gobiernos, digamos que se quieren tomar el poder, pero también digamos que hacen un respaldo a fuerzas anti-Gaddafi o anti-gadafistas. Como hay muchos grupos que quieren tomarse el poder y esto es una de las cosas que hace al Estado fallido, porque no hay un gobierno en sí legítimo, digamos que se crean varios gobiernos, entre ellos está el Consejo Nacional de Transición, que se crea más o menos para 2011, pero este es reemplazado por el Congreso General Nacional, que digamos que está tomado por los hermanos musulmanes, que son pues también con ideología islámica, y digamos que este empieza a regir desde 2012, pero para 2014 se encuentra o se hacen otras elecciones y es donde se elige a la Cámara de Representantes. El Congreso General Nacional tiene su sede en Trípoli, mientras que la Cámara en Tobruk. Entonces desde ahí ya empiezan a haber disputas por quién va a obtener el gobierno legítimo y todo el poder del Estado. Sin embargo, digamos que Naciones Unidas quiere apoyar en esta disputa y es por ello que ayuda a crear el Gobierno de Acuerdo Nacional para 2016. Este además es apoyado por la Unión Europea y después de ello como que se disuelve y es creado el Consejo de Estado Superior para 2016, también con su sede en Trípoli. Digamos, Consejo de Estado Superior es nombrado por el Congreso. Entonces hace que tenga un refuerzo para pelear por el poder. Entonces, digamos que se encuentran actualmente peleando Trípoli y Tobruk para saber quién va a ser el gobierno legítimo. Sin embargo, sigue siendo un estado fallido. Como pudimos ver, la situación actual en Libia se puede decir que es un estado frágil y un estado inestable, principalmente desde la intervención de la comunidad internacional en el 2011, que fue lo que desencadenó todos los factores negativos para Libia. Entre otros factores son la división política en el país, la falta de una élite organizada, de un gobierno organizado, grupos internos y externos que están en confrontación por el control territorial, no solamente por un control político, sino por un control sobre los recursos estratégicos que tiene Libia, los inmigrantes que llegan al país como un paso hacia Europa y los intereses que tienen las potencias en este país. Entonces, una solución viable sería lograr un gobierno estable y que los países o las potencias dejen de intervenir en Libia, como lo manifestó el CIPRI en su último anuario publicado este año. Una solución para los países en conflicto es que países extranjeros no intervengan con sus intereses en ellos, que es lo que podría llegar a una solución pacífica.